Ni los cementerios, ni las casas embrujadas llegan a ser tan aterradores como lo son los hospitales. Y es que ellos decían que veían a la Santa Muerte caminando por los pasillos del hospital. Lugares donde la vida y la muerte se entrelazan y hechos escalofriantes ocurren a cualquier hora del día. ¿Qué secretos guardan estos lugares? Personas como médicos, enfermeras, incluso personal de limpieza han descrito una serie de situaciones que no tienen explicación. Vuelve a pasar el tiempo, se vuelve a repetir lo mismo. Cada que la niña iba, señalaba a alguien y esa persona se iba de este mundo. Y esta noche te invito a que te pongas cómodo, apagues las luces y te dispongas a escuchar estas historias que estoy seguro te van a incomodar mucho. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extranormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy feliz de estar nuevamente en un capítulo con todos ustedes. Familia, regresamos con un episodio o un tema, mejor dicho, bastante interesante que a muchas personas les gusta. Y es que cuando hablamos de lugares con cargas energéticas bastante densas, fuertes, incluso hasta oscuras, el tema de hospitales es uno de los primeros por excelencia. ¿Qué esconden estos cuartos, cada rincón de cada hospital, donde pues llegan personas al mundo o donde personas dejan de existir? Porque sabemos que son lugares donde, más allá de energías alegres, casi todo el tiempo hay sufrimiento, hay dolor, hay muerte, hay muchas cosas muy extrañas. Y para este tema me acompaña una persona que nos visita por primera vez y estoy muy feliz que haya aceptado nuestra invitación. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí contigo en tu programa. Hermano, gracias por aceptar la invitación. Para las personas que te están conociendo por primera vez, me gustaría que por favor te presentes, quién eres y a qué te dedicas. Claro que sí. Yo soy Richard Parker, conocido como el Gran Alquimista. Me dedico a las artes oscuras, leer cartas de tarot, trabajos, rituales, investigación paranormal también, de todo. El punto es quitarle el velo a los ojos. Perfecto, hermano. Muchas gracias. Te quiero dar una sugerencia para las personas que están llegando a este canal por primera vez. Si aún no eres parte de esta gran familia, te invito a que lo hagas totalmente gratis, que te suscribas, actives las notificaciones, nos sigas en todas las redes sociales y si nos escuchas por medio de podcast, allá también nos puedes seguir, sobre todo en Spotify. Y recordarte que Richard ha reservado algo muy fuerte para nuestro lugar seguro, contenido exclusivo. También te esperamos terminando este episodio por allá en nuestra página que es www.podcastextranormal.com.mx. Y ahora sí, hermano, historias de hospitales. Quisiera preguntarte, ¿qué opinas de este tipo de energías que existen en estos lugares? Bueno, como tú bien lo mencionabas al principio del video, siento que son lugares donde se guarda mucha energía, debido a que, pues como bien se sabe, hay muchos decesos todos los días, prácticamente casi a todas horas, si no es que ya hubo en todas las horas posibles. Así es. Entonces, algo que hay que considerar también es cómo fallece la persona, ¿no? A lo mejor se fue bien, quizás se fue mal, no se quería ir, hay de todo un poco y todo eso determina qué tipo de energía va a estar en el hospital. Ok. ¿Tú has sentido o has tenido como un encuentro no tan agradable al estar en un hospital? Sí, he sentido como vibras pesadas o energía pesada. Ya sabes, más en estos lugares donde
hay un mayor número de decesos, ya sea en emergencias o quizá también he sentido mucha energía pesada en áreas de pediatría, lo cual es muy curioso tratándose de niños, como la energía es un tanto más fuerte. Así es, de hecho, bueno, yo he platicado muchos puntos importantes a lo largo de este podcast donde tocamos este tema, y es que le diste al clavo en uno de estos, porque el área de pediatría, que técnicamente es donde se le da atención médica a los niños, ¿por qué es ahí donde curiosamente suceden cosas tan extrañas? El ambiente es más pesado, y también otras circunstancias como estos santos o capillitas o virgencitas que ponen en estos hospitales. Lo interesante, ¿no? Esto lo he dicho yo muchas veces, como cuando no estás tan metido en estos temas, piensas que es un lugar como para que la gente se encomiende a Dios o a lo divino, pero cuando hablas con personas pues expertas en el tema de salud, doctores, médicos, enfermeras, ellos te dicen que hay una razón del por qué se ponen estas vírgenes o estos santos, estas imágenes en ciertas áreas. Y es que cuando platicas con ellos, ellos mismos te dicen, es porque pasan cosas aquí y tenemos que, viene un sacerdote, tiene que bendecir, tirar agua bendita, y ponemos estos santos que nos sirven para poder como hacer que las cosas sean más tranquilas, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Independientemente de que este espacio se utiliza igual para los familiares que van y hacen sus plegarias de oye, que mi papá, mi primo se mejoren pronto, etcétera, también nos ayudan como protección. Así es. Quieras o no, toda la iconografía religiosa que existe es un receptáculo de energía y también nos puede tanto como para ayudar a atraer y alejar. Así es. Y si me permites, quiero contarte una historia. Esta historia nos las comparte un doctor y nos pide que sea anónima. Esta historia me llama la atención porque ocurre en uno de los momentos donde no solamente México, sino gran parte del mundo atravesó pues una crisis muy fuerte sanitaria, y me refiero a pues al COVID-19. Esta historia le ocurre a este médico que sí me pide muy encarecidamente que no diga el nombre. Es una historia anónima, como lo dije, y nos dice que esto ocurre en el año 2020. Él estuvo pues prácticamente junto con todo el grupo de personas expertos en el área de la salud, salvando muchas vidas. Él actualmente trabaja en un hospital pues muy reconocido de Ciudad de México. Incluso en aquel entonces él seguía trabajando ahí. Y algo que me llama la atención, y entre su historia me hizo sonar muy fuerte, es literalmente nosotros había momentos donde actuábamos o tomábamos decisiones como si fuéramos Dios. Y leyendo un poquito más me dice, es que estábamos tan escasos de pues estas herramientas, tanques de oxígeno, y literalmente muchas veces era pues ¿qué hacemos? ¿No? Le quitamos el oxígeno a este señor de tal vez 80 y tantos, 90 y tantos años, y se lo ponemos a este jovencito de 16, de 24, y literalmente hubo un momento donde al principio pues era como muy doloroso, ¿no? Difícil hacerlo. Y él nos dice, después de unos meses era como sin problemas, y era tan fuerte porque dice, o sea, tú te dabas cuenta cuando retirabas el oxígeno y se lo ponías al otro paciente, o sea, se escuchaba como esta maquinita como que iba, y empezaba a hacer el sonidito, ¿no? Claro. De que pues esta persona ya murió. Y dice, y esto era de todos los días, o sea, todos los días gente se iba de este mundo, y el ambiente era muy pesado. Los doctores, las enfermeras que pasaban jornadas súper largas en estos lugares, la falta de oxígeno porque tenían tantas cosas en la cara, ¿no? Careta, cubrebocas, estos que son como gafas, y muchas cosas. Dice, hizo que el ambiente en el hospital fuera muy pesado. O sea, había compañeros que apenas si dormían 40 minutos y gritaban. O sea, haz de cuenta, tú estás trabajando y escuchabas un grito, ¿no? Y era un doctor
que de pronto tuvo una pesadilla y cosas muy fuertes. Claro. Era un lugar que se convirtió pues digamos en un lugar donde muchas personas perdieron la vida debido a esta práctica de, ¿sabes qué? Se acabó el oxígeno, pues quítaselo a esta persona y pónselo. Y literalmente era, yo escojo quién vive. O sea, así, sencillo. Y nos dice que empezó a suceder algo que no tiene explicación y que para él, que es un doctor, pues digamos que no cree en estos temas espirituales, o sea, y él me lo deja súper claro en el correo. Yo soy una persona de estudio, yo soy una persona de ciencia. Para mí el tema espiritual, Dios, santos, para mí no existe. Es una forma en cómo el ser humano busca entender la vida y necesita tener una creencia. Esto es lo que él cree y así me lo pone literalmente en su correo, hasta que le tocó ver algo que rompió todo ese esquema de creencias que él tenía establecido. Él dice que principalmente se empezaba a correr un rumor con algunos pacientes. Era como un puñadito de unos 4 o 5 pacientes. En su mayoría hombres entre 35, 40, 45 años. Y es que ellos decían que veían a la Santa Muerte caminando por los pasillos del hospital. Rondando. Rondando. Entonces, dice esto, lo dijo un paciente y como a las siguientes noches los otros también la vieron y como que se empezó a hacer un chisme, ¿no? De boca en boca. De boca en boca se empezó a dar y pues nos llegó a nosotros y nosotros así como de estas personas, ¿no? Tal vez la fiebre o la enfermedad les hizo alucinar. Tantas horas de trabajo. Así es. Hasta que empezaron ahora personal médico, ¿sabes? Enfermeras, médicos, incluso camilleros a decir lo mismo. Entonces ya no eran solamente los pacientes. Claro. Eran también las personas que trabajaban ahí. Y dice, y la verdad, yo a veces le daba hasta coraje, dice, ver cómo estaban tomándose su cafecito y hablando de esto. No es que yo la vi y él pasaba a su lado y le decía, ya pónganse a trabajar o váyanse a su casa, pero no vengan con esas cosas. Ya hay suficiente trabajo como para que anden inventando estos chismes. O sea, dice que él todavía los regañaba, ¿no? Sí, molesto de que no pusieran atención a lo que debían. Exacto, sobre todo. Hasta que dice que hubo un patrón que le llamó mucho la atención. Las personas que veían a esta entidad, a la muerte o la Santa Muerte, como le gusten llamar, tendían a fallecer. Pero lo interesante de esto y lo que a él primeramente le movió el piso, dice, eran pacientes que estuvieron muy graves, ocuparon oxígeno y estuvieron a punto de morir. Afortunadamente se logran estabilizar, empiezan a tener esta mejoría, les quitan el oxígeno porque ya no lo necesitan y ya es como literalmente en una semana o en 3 días te damos de alta. O sea, ya eran personas que ya estaban del otro lado. Estás casi recuperado. Así, pero unas noches antes de irse sueñan, o mejor dicho, ven a la Santa, porque unos la veían despiertos, otros la veían dormidos, y lo raro es que las personas que veían a las horas o al día siguiente se complicaban y fallecían. Esto a él fue lo que le llamó la atención, porque dice, como personal de ciencia, es una persona que ya está bien. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dice que ve esto y después fallece? Como, ¿por qué la enfermedad regresa? Y eso es lo que a él, ¿sabes? Le empezó a carcomer su sistema de creencia y dice, es que no tiene lógica, no hay razón. Y seguía y dice, eran jóvenes. Dice que el más pequeño fue un niño de 6 años. Él, y no se lo dijo a él, le dijo, escuchó el momento donde este niño le dijo, mamá, no te vayas, porque de repente tenía que estar su mamá fuera. Dijo, no te vayas, es que vi una calavera. No dijo la referencia como una persona que la conoce, vi una calavera caminando. Y dice, eso a él como que le llamó la atención. No dijo nada, no hizo ningún comentario. Ya era un niño que ya se había estabilizado, ya estaba bien. Dice, a este niño le íbamos a dar de alta en 2 días. Y al día siguiente
El niño empezó a tener problemas respiratorios. Le pusimos oxígeno y no fue suficiente. El niño empezó a empeorar. El niño falleció. Y es donde él dijo, es que esto ya, o sea, ya no es un chisme, ¿sabes? Ya es un tema fuerte y delicado. Y él dice... algo está pasando, ¿no? Exactamente, o sea, ya hay algo ahí. Y él dice que una noche él estaba ya cansado, más de 40 horas de trabajo sin parar. Imagínate, dice que se mantenía tomando puro café y jornadas muy largas. Y dice, la verdad yo me estaba quedando dormido haciendo mis funciones y un colega me dice, oye, te veo muy cansado. ¿Por qué no te duermes un rato? O sea, descánsate unos 20, 40 minutos, descánsate. Y dice, ok, se fue. Dice, hay lugares donde normalmente nosotros descansamos, que son camillas que nos ocupan o cosas, pero esa vez pues no había nada, literalmente nada. No, estaba a reventar el hospital, estaba llenísimo. Y dice que se fue a una parte de afuera donde él quería respirar, quitarse todo, y literalmente se fue a la parte de atrás del hospital donde están las ambulancias. Y así fue, me acuesto, puso un cartón, se acostó, dice que puso su teléfono a su lado porque puso una alarma para que sonara en tanto tiempo. Y como la mayoría de personas o personas, digamos, que tienen hijos, esposa, y que normalmente los tienes de fondo de pantalla. Sí, claro. Me hizo un énfasis en eso. Dice, yo tenía una foto de mi esposa ahí. Ok. Dice, inmediatamente me acuesto en el piso, inmediatamente dormido. Cuando de pronto, dice que empezó a escuchar pasos de personas que se acercaban. Él dice que todavía no estaba del todo dormido. Es este estado donde estás descansando los ojos, estás... entre despierto y dormido, ¿no? Ajá, pero tu oído está escuchando todo. Y él decía, pues, ¿quién anda caminando aquí cerca? Pero era tanto su cansancio y la pesadez de... no, ha de ser personal de aquí del hospital y no sé qué. Pero dice, se daba cuenta cómo poco a poco se iba acercando más, pero no le hablaba, no le decían nada. Su subconsciente estaba todavía como al pendiente de esto, pero nadie se acercaba a él. Y él así como de, pero ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y así estuvo unos segundos cuando él dice, ¿sabes qué? Voy a ver quién es. Abre los ojos y literalmente la ve. Dice, estaba parada la muerte a mi lado, mirándome así. Dice, pude ver pues esa capucha, o sea, literalmente así como la describen, así la vi. Y yo cuando la veo, dice, entro en shock como de ¿qué es esto? O sea, 1000 cosas pasaron por su mente, ¿no? O sea, yo no creo en esto, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y dice, y recuerdo que cierro los ojos pensando que al abrirlos ya no va a estar, los vuelve a abrir y ahí sigue. Y me seguía mirando. Y con su mano señala mi celular. Solamente señaló mi celular. Pues él dice, yo tenía la foto de mi esposa. Sí, en el fondo de pantalla. En el fondo de pantalla. Solamente me señalaba, pero yo no me podía. Estaba como en un tipo de parálisis. Entonces dice que él cierra los ojos y nuevamente intenta abrirlos y ahí seguía. O sea, literalmente estuvo ahí un buen rato parada a su lado. Él dice que cierra los ojos y pues intentó en ese momento con tanto miedo hacer un poquito de lo que le habían inculcado en su niñez, ¿no? De por ahí hay una oración. Sí, ponte a rezar, decían las abuelitas, ¿no? Un Padre Nuestro, algo, y lo empezó a hacer. Y dice que al abrirlos pues ya no estaba. Pero le llamó la atención, ¿no? Que, o sea, qué sueño. Él cuando despertó dijo, fue un sueño, estoy cansado, ¿sabes? Regresó a su área porque también su teléfono empezó ya a sonar su alarma. Se levantó, se lavó la cara, se fue. Y para su suerte dice, cuando él llega, literalmente todos corriendo, falleciendo, personas falleciendo aquí, falleciendo allá. Y él así, ¿qué está pasando? Y uno de sus compañeros le dice, es que la calaca anda por acá. Algunos la vieron y mucha gente está muriendo ahorita. Y él en ese momento no dijo nada. O sea, él como no sabía qué pensar. Al día siguiente, pues prácticamente ya en su casa, ya él descansa, ya tranquilo, se llevó una de las peores noticias. Su esposa, que también se dedicaba a un tema laboral,
cuando justamente iba llegando a su casa, sufrió un percance. El camión donde ella iba tuvo por ahí un accidente. Ella no muere, pero queda muy lastimada. Pero lo que este médico me dice es, ¿por qué le sucedió algo a ella? Pero esta cosa la señalaba. Pero su duda es ¿qué quiso decir con eso? Porque hubo gente que sí falleció en este accidente vial. Hubo gente que sí perdió la vida. Mi esposa no. Sí tuvo un problema, sí se fracturó las piernas, pero no falleció. Pero a él lo que le generó tanto ruido es ¿por qué esta cosa la señala a ella y al día siguiente ella sufre un accidente? Yo pienso que fue como una advertencia. Yo también. Siento que fue como no va a morir. Y quiero que te des cuenta que yo tengo el poder de decidir quién vive y quién no. Yo también lo llegué a pensar de esa forma porque yo dije, cuando leí esa parte, dije, seguramente murió. No murió. Sí se llevó fracturas, pero no falleció. Entonces, este doctor al final me dice, sea lo que sea, empecé a creer en algo. Y es que cuando lo vives así de cerca, es totalmente diferente, hermano. Sí, es lo que estábamos hablando hace ratito. Sí. Que muchas veces las personas que no creen es como si desafiaran al universo, ¿no? Exactamente. Es como de, no, yo no creo ni en muertos, ni en fantasmas, ni en demonios, ni en dioses, ni en nada. Y al final es como que esa misma energía o el universo diciéndote, no crees, aquí está. Exactamente, los retas prácticamente. Sí, y me parece muy curioso que él cerrara los ojos y los volviera a abrir y que siguiera ahí la muerte. Muchas veces cuando vemos alguna sombra, algún fantasma, algo, lo que sea, cierras los ojos y los abres y ya no está. Exactamente. Pero siento que lo hizo a propósito. Fue como de, no importa cuántas veces cierres los ojos, aquí estoy. Para que veas que soy real. Ese tipo de experiencias me vuelan completamente la cabeza porque es, para algunas personas como nosotros, es un mensaje súper claro. Súper claro. No es ese tipo de experiencia tan, tan repentina, tan fugaz de que lo vi con el rabillo del ojo, claro, milésimas. No, aquí estoy. Cierra los ojos 10 veces y aquí voy a estar. Entonces fue impresionante. Sí, para que también el doctor no creyera que fue a lo mejor una alucinación. Exacto. O bueno, me estaba quedando dormido y pudo ser eso. O sea, para que toda su lógica estuviera en contra de él. Así es. Y es como, aquí está, mira, soy real. No importa que parpadees por un minuto, aquí voy a seguir. Es correcto, amigo. Esta historia se llama Los niños de pediatría. Uy. Esta historia me la contó mi hermana Viridiana. Aprovecho para mandarle un saludo. Un saludo. Es fan del podcast. Muchas gracias. Ella es doctora. Ok. Me cuenta que cuando se encontraba haciendo sus prácticas, la asignaron a un hospital en el Estado de México, público. No voy a decir nombres, claro, pero bueno. Tú sabes que estos hospitales tienen una pésima condición en cuanto a abastecimiento de medicinas, personal, limpieza, o sea, dejan mucho que desear. Así es. Entonces, cuenta Viridiana que se encontraba en una noche común y corriente haciendo sus guardias en el área de pediatría, pero que no había nadie. Uh-huh. Era un poco extraño porque esos días en el hospital no había casi gente, estaba casi vacío, por así decirlo. Entonces ella estaba caminando por los pasillos de forma normal, dando sus rondines, y en eso ve como de reojo, ve una sombra, voltea y ve la sombra así perfectamente definida. Ella pensó que había alguien ahí, pero cuando se acerca y prende la luz, nada. Dijo, bueno, voy a continuar, quizá yo vi mal, algo debió pasar. Ya sabes, no todo siempre lo primero que hacemos es encontrarle el lado lógico a lo que vemos. Así es. Continúa con su guardia, todo bien. Se escuchan ruidos en otro cuarto. Los deja pasar desapercibido. Dice, no pasa nada. Con la cabeza fría.
Llega al consultorio donde tenía que estar y hay otro doctor, un doctor ya mayor, de unos, ponle 50 años. Y él era el encargado porque ella estaba haciendo las prácticas y pues de modo que se quedara ella completamente sola. Los dos tenían que hacer reportes. Y como pues es un hospital que no tiene muy buenos recursos, utilizan estas máquinas de escribir. Ok. ¿No? Entonces, haz de cuenta que es como si estuviéramos aquí tú y yo así, y las máquinas de escribir en otra mesa. Los dos llegan al acuerdo y dicen, hay que descansar tantito y al rato hacemos los informes y todo porque eran altas horas de la madrugada, ponle las 2 o 3 de la mañana. Ok. Y entre pláticas y todo se quedan dormidos, se empiezan a dormitar, ya sabes, cuando te quedas con los brazos así y en eso empiezan a escuchar como si teclearan. Y abren los ojos y pues nada, ¿no? O sea, fue como, normal. Vuelven a quedarse otra vez dormidos y en eso otra vez. Y parecía que el doctor, que ya tenía más experiencia, no, como que no ni se inmutaba. O sea, él estaba tranquilo, no pasa nada, ¿no? Pero Viridiana sí estaba como, pues, ¿qué está pasando? Claro. ¿No? ¿Por qué estoy escuchando? Y cuando ella abría los ojos, pues no había nada. Total. Ya la tercera vez que vuelve a escuchar el tecleo, voltea y en eso ve como las teclas se están sumiendo, así como si alguien estuviera escribiendo. Ok. Y ella se quedó inmóvil, o sea, claro. no supo ni cómo reaccionar ni qué hacer porque pues a lo mejor una cosa es escucharlo, pero ya tú estar viendo que se mueven las teclas y pues no hay nadie, pues sí es un impacto un poco más fuerte, ¿no? Despertó al doctor. Doctor, pasó esto y no sé qué. Y el doctor con toda la tranquilidad del mundo, es normal. Dijo, es que como aquí mueren muchos niños. Dijo, a veces se quedan, o así les decimos, a veces se quedan aquí los niños y hacen ellos como que sus rondines en el hospital y a veces nos mueven cosas, nos juegan bromas. Tú no les hagas caso. Entonces para ella, ella siguió escuchando ruidos, ella siguió viendo cosas y hasta la fecha el hospital sigue así. Pero ya todos lo ven como algo común, ¿sabes? Normal. Sí, algo normal. Es como, ya los niños movieron esto, movieron el otro, movieron aquello. Y es interesante porque cuando empezamos el capítulo hablamos de la energía que se siente más en las áreas de pediatría, ¿no? Ajá. Pero fíjate que, y a ver si me ayudas a entender esto. Se supone que los niños, al ser seres puros, blancos, inocentes, lienzos en blanco, si llegan a trascender, tienen un pase directo a la eternidad, a la luz, a la trascendencia, a Dios, como le quieran decir, a la fuente. Claro. ¿Qué se supone que podrían ser ese tipo de niños que andan ahí? Es una muy buena pregunta. Podrían ser literalmente cualquier otro tipo de ente. Puede ser algún muerto, puede ser algún demonio, puede ser cualquier cosa. No sé si llegaste a ver la segunda del Conjuro, supongo que sí. La de Annabelle, la de la creación. Claro. Ves que a los papás se muere la niña y intentan contactar con ella y de repente ya la veían corriendo en la casa así de reojo y luego llega una parte en la película en la que la niña como que empieza a tronar, a destransformarse y se vuelve un ente largo y gigante. Claro. Al final del día es eso. O sea, son otros entes haciéndose pasar por niños. Porque como bien tú lo dices, o sea, los niños se utilizan, son bondad. No los puedes utilizar a lo mejor en rituales o cosas de ese tipo porque son puros. Aún no han pasado por muchas cosas. Eso es lo que yo siempre he pensado porque también se cumple mucho la premisa de si ves al fantasma del muerto, de la monja, del señor, de la señora, pero si ves al fantasma de un niño, casi siempre es cuidado, muerte, o sea, siempre es como, ¿sabes? O sea, tenerle tanto respeto o cuidado, o por qué no decirlo, miedo al fantasma de un niño, porque sabes
que hay algo que está corrompiendo, profanando esa imagen, pero que hay algo existiendo dentro, en lo profundo de esa apariencia tan inocente que puede destruir pues prácticamente una vida sin siquiera sentir el más mínimo remordimiento. Así es. Como lo hemos visto a través de todas las películas que han salido de fantasmas en la historia, sí. Yo les digo a las personas, es que sí agarran cosas como reales, pero obviamente les meten cosas más de Hollywood para que se vean y todo ahí más llamativas, pero muchas de sus bases son reales. Así Entonces, siempre que te ponen en las películas cuando es alguien poseído, siempre son niños. Así es. Niños o niñas. Y como que te da más miedo, ¿no? Así es. Como que dices, ay. Es que no es lo mismo ver a un niño que a un adulto poseído. Claro. O sea, se profana mucho esta imagen tan pura, se corrompe. Fíjate, yo tengo una historia, pero antes quiero contarte una microhistoria. Claro. Porque esto lo comparte una enfermera que trabajó por muchos años en un hospital de Tabasco. Ella nos dice que pues estaba de apoyo, digamos, en el área de urgencias, y ella pues acostumbrada a ver pues urgencias que sí son urgencias, porque nos dice mucha gente pues llega, sabes, con dolor de cabeza, dolor de estómago. Sí, claro. Y claro, se les da la consulta, pues es una institución de gobierno a final de cuentas, pero sí le dan mucha prioridad a las urgencias. Personas que literalmente su vida corre peligro. Y es que dice que una noche que era muy tranquila, y me da un contexto un poquito interesante porque dice, en esa zona donde ellos están pues es un poco calurosa, pero esa noche corría un aire frío. Dice un aire que era diferente, era como una sensación de escalofrío. Dice, de pronto vemos a lo lejos que llega un señor. Dice un señor, y me lo describe un señor más o menos como, ¿qué te gusta? Unos 70 y tantos, casi 80 años, que se veía que venía como de algún poblado cercano, ¿sabes? Por más o menos cómo venía vestido, y venía agarrándose así el brazo. Y pues se veía que venía, o sea, con su brazo venía como presionando, porque estaba como haciendo este tipo de presión porque venía botando mucho líquido vital rojo. Y pues en cuanto ellos ven que, bueno, ella principalmente, porque ella es la que lo recibe, y se ve que cruza pues la puerta del hospital, dice, yo corro rápido y me doy cuenta que el señor, o sea, apenas y me habló, solamente me señaló así su brazo, y se veía que tenía otra herida cerca del pecho. Y dice, yo únicamente le dije, señor, deme un segundo. Dice, como que rápido empezó a alertar a todos, así como de camilla y esto y el otro. Pero dice, yo rápido empecé, como le alcanzó a ver la herida. Dice, era una herida muy profunda, y pues rápidamente ella empezó a alertar a los demás. Cuestión de segundos, dice que regresa ya para darle la atención inmediata al señor, y no había nadie. Nadie. Y dice, ¿pero qué pasó? Y decide, pero es que aquí estaba un señor. Y ella, y todos así como de, pero no hay nadie. Y dice que todos la miraban así como de loca, y dice, no, tú lo que necesitas yo creo es dormir, pero ya, mira, ya hoy es viernes, ya mañana, o sea, como que le bromeaban. Dice que todavía pasaron las horas, fue a comer y como que pues todo tranquilo. Dice que regresa a su lugar, y esto es extraño porque dice, ya tenía un rato que una ambulancia la habían solicitado, y cuando me tocó estar en esta área, veo que llega la ambulancia pues así como rápido, sacan pues a la persona que traían en camilla, que la venían prácticamente reanimando, porque lo que se platica es que ya había llegado pues muerta la persona. Y ella dice, yo me quedé helada porque ve a la persona que traían y era el señor. Ay, Dios. Y la herida en el mismo brazo, en el pecho, era lo mismo. Dice, lo único que yo hice fue llorar, o sea, lo vi y lloré, y todos así como de, ¿qué pasa? ¿Es tu familia? Dicen, ya no dije nada, no lo entenderían, no lo van a entender. Y dice, este señor vino
a recibir atención médica, pero no venía en materia. Y eso ella así como de que lo jura y te lo dice, así fue. Sí, es que también depende mucho el tipo de muerte, ¿no? Claro. Lo que comentábamos en la introducción del podcast es que a veces las personas no están listas o no saben incluso que ya fallecieron porque pudo haber sido por un evento traumático. Así es. Y muchas veces se dice que cuando vas a fallecer, tu alma, tu esencia, tu energía, como lo quieran ver, se desprende inmediatamente de tu cuerpo. Entonces, más cuando es algo traumático, por ejemplo, en algún choque o cosas de ese tipo, pasa y se despega inmediatamente el alma. Entonces, a veces las personas se quedan como, pues, ¿qué pasó? Tuve un accidente, pero estoy bien, ¿no? Claro. Voy a ir a que me atiendan, voy a ir a que me... Pero no se dan cuenta, no han asimilado que... Ya no forman parte de este mundo. Y es que lo que me pone al final es que este señor había recibido con un pues unos cuantos mazos, y uno de ellos alcanzó una vena importante y pues prácticamente en el camino al hospital se terminó de desangrar. Sí, quizá él todavía pensaba cuando iba al hospital que se iba a salvar, o quizá no es una herida tan grande. Exacto. Eso da mucha tristeza, hermano. ¿Sabes? Porque pues es la mente humana tratando de entender su realidad. Sí. Fíjate, ahora sí te quiero contar esta historia que se titula Los llantos de los no nacidos. Esta historia me llama la atención, principalmente la comparte una enfermera. Ella nos dice que esto pasa hace algunos años y es una historia que me da mucho gusto decir, de las pocas que nos mandan que no son de México, son de Argentina. Un saludo a toda la familia. Un saludo hasta allá. De Argentina, la verdad, qué gusto leer sus historias. Ella nos dice que en aquel entonces ella se encontraba, se llama Lore, se encontraba trabajando en un hospital que tuvo mucha fama a nivel nacional e internacional, porque principalmente dice y lo quiero leer tal cual como lo pone ella, dice: este hospital estaba en el ojo del huracán, puesto que fue de los primeros en practicar abortos legales, y eso desató pues una oleada de pues personas, medios que hablaban de esto, ¿no? O sea, ya era cuando esto ya se empezaba. Pues, fue tendencia. Fue tendencia. Ella dice que todo el tiempo, por muchos meses, prácticamente hasta casi un año, había manifestantes afuera del hospital. Personas anti-abortos, con pancartas, con letreros, manifestándose todo el día, toda la noche. Dice, pues nosotros llegábamos a trabajar. Y ellos allá afuera, ¿no? De que ustedes llegaron para salvar las vidas, no para matarlas. Y todas estas cosas afuera del hospital, ¿no? Dice, a varios compañeros los agredían. O sea, médicos, doctores, enfermeros, camilleros. Hasta al de intendencia, dice, lo golpearon en una ocasión. Y dice, y la verdad es que había también como esta disputa internamente. Dice, habían personas o personal médico que sí estaba a favor y personal médico que no estaban a favor. Dice, pero pues a final de cuentas nosotros estamos aquí y estamos pues para trabajar. Y dice, muchos se rehusaban, incluso pues dejaron de trabajar porque sus creencias eran, sabes, muy fuertes, ¿no? Esto de que no, pues yo no puedo porque Dios o esto y el otro. Dice, en especial dice, pues ella no es que fuera muy religiosa, dice, pero yo no estaba como del todo a favor de este tipo de cosas. ¿Qué pasó? Dice que a las semanas de que todo esto empezaba a crecer y a crecer, ella y algunas personas, enfermeras, mujeres, empezaban a escuchar llantos de recién nacidos. Y dice, eso realmente es normal en el hospital, porque pues era uno de los más grandes de Argentina, o es de los más grandes. Y ella dice, pues es que a cada rato entran mujeres embarazadas que tienen a sus bebés y es normal escuchar llantos de niños recién nacidos, pero no es normal
que vengan de salas donde no hay nadie. Y es como que vas caminando, vas por tu tacita de café o vas dando tu rondín y escuchas el llanto clarito de un nene recién nacido. Entran a estos consultorios, a estos cuartos, están hasta con luz apagada, dice, porque había veces que el hospital no tenía tanto movimiento. Y esto era consecutivo. Dice, yo le contaba a mi mamá, dice, yo vivía con mi mamá y le decía, mamá, fíjate que soy el otro. Y dice que le decía a su mamá, hija, dice, llévate agua bendita, porque pues ya sabes, ¿no? Señora católica, muy creyente. Tu rosario, porque pues a ver si no se maldice el lugar por lo que están haciendo, bla, 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 bla. Y dice, todo esto se lo decían. Dice que en una ocasión, al pasar los días, sí hubieron recién nacidos. Sí, pues habían unos cuantos niños que acaban de nacer, que estaban como en estas que son incubadoras. Y dice, y pues por parte de mi trabajo yo tenía que ir a verificar que todo estuviera en orden, bla, bla, bla. Y ahí fue donde ella tuvo una primera experiencia fuerte, porque dice, yo iba caminando y al llegar a esta zona veo a todos los niños dentro de sus incubadoras. Esta palabra la vamos a censurar. Los vemos. Solamente ve como estas cunitas llenísimas de este líquido vital. Dice, yo pegué de gritos. Empezó a gritar de terror al ver todo esto. Pues, ¿qué pasó? Llegan compañeras. ¿Qué te pasa, Lore? Y dice, yo sin abrir los ojos seguía gritando. ¿Qué te pasa, Lore? Dice, los abro y ya. Todo normal, los bebés durmiendo y así de, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Qué ocurrió? Dice, yo no dije nada. O sea, por un segundo dice que les dijo, vi algo que creo que es el cansancio. Así lo dejaron. Y ese tipo de cosas a ella le empezaban a ocurrir. Y es que estoy omitiendo algo, hermano. Algo importante es que ella nos dice que desde su niñez no ha sido una persona del todo normal. Tiene una sensibilidad pues para poder ver y percibir cosas, y que desde niña siempre lo ha tenido. Entonces ya tenía aquí el detalle es que desde hace muchos años ella ya como que había, no sé si el término sea correcto, como que pausado o como que bloqueado estos sentidos, estos dones, pero que en ese momento como que empezaban a aflorar más. Y había ocasiones donde entraba a cuartos y literalmente prendo la luz y veo los pisos, o sea, todo lleno de este líquido vital. Y dice, yo pensé que me estaba volviendo loca. O sea, yo le decía todo esto a mi mamá y su mamá le seguía diciendo, ay, hija, dice, este hospital está maldito, salte de ahí. Y dice, y le seguía diciendo estas cosas. Dice, la verdad, Paco, a mí me da mucha pena platicarlo con compañeros, porque yo sé que ellos no creen en esto. Lo más fuerte que llegó a ocurrir, dice, es que había una mujer que pues tuvo a su hijo. Dice, yo estuve pues ayudando al médico, al doctor que estaba atendiendo este parto. A mí me dan al niño pues para, o sea, limpiarlo, ¿sabes? Para entregarlo a su mamá. Pero dice que volvió a pasar esto otra vez. Cuando le dan al niño y ella lo agarra, ve lo mismo, ve a este niño, pero en esta situación, pues así, pues ya no lo puedo repetir tantas veces, pero como ella ha visto, tuvo estas visiones, y dice que cuando lo ve ella grita así de terror, y el médico le arrebata al niño así de, ¿qué te pasa? Y ella ve que todo se le queda mirando. La embarazada también, la que acababa de dar a luz, perdón, ya no, antes era embarazada, se le quedó así mirando así como de, sí, nomás espantada que... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con mi hijo? No, señora, su hijo está bien. Dice, yo me tuve que retirar. El detalle de esto es que dice que tuvo que dejar ese hospital. Lo tuvo que dejar. Ella empezó a trabajar en otro lugar, igual como enfermera. Pero hubo una cosa muy rara y ella lo asocia a todos estos hechos, porque dice, Paco, pues yo tenía mi pareja y para no hacer el cuento largo, no podemos tener hijos. Dice, todos mis embarazos
no se han logrado. Dice, y lo peor es que yo nunca he practicado algo de esto, que digo, se respeta mucho para quienes eligen esto, es muy respetable. Yo estoy contando esta historia solamente, pero ella dice, o sea, yo nunca me he hecho ninguna intervención y no sabe por qué, pues siempre tuvo este problema. O sea, sí sabe el por qué médico, pero no sabe como por qué a ella le pasó. Si tiene que ver con, pues no sé, con su pasado o es otra cosa. Sí, con lo que ve, ¿no? Así es. Lo mencionas. Y sí, muchas veces las personas ya nacen con alguna especie de don o facilidad para conectar con energías o cosas de este tipo. Entonces, es muy probable que ella ya tuviera, como tú lo mencionas, algún don. Así es. Y tú lo puedes bloquear, como bien me dices. Puedes ignorarlo. Incluso hay por ahí algunas rituales como para bloquearlo y que ya no te estén molestando. Pero al final del día, si es tu destino o si es algo que tú necesitas para tu día a día, te va a volver a pasar, te va a alcanzar. Y vas a tener otra vez ese tipo de experiencia. Así es. Yo en este caso lo que recomiendo es mejor aprende de ello, ¿ok? Para que quizá ya no te estén pasando que estés viendo a los bebés de tal manera. Mejor ten una mejor relación con tu don, por así decirlo, para que tú también lo puedas utilizar a tu favor, ¿no? Así es. La siguiente historia se titula Juan y el niño. Ok. Igual, esta historia me la mandaron una chica que es enfermera. Me dijo que es un nombre anónimo. Ok. Entonces, cuando ella estaba haciendo sus prácticas, pero en el área de geriatría, con los adultos mayores y todo eso, ya sabes, tenía que checar los signos vitales, pasar en los cuartos y ver que todo estuviera adecuadamente, etcétera. Igual, al ser un hospital gubernamental, pues no tenía las mejores condiciones. Claro. Y cuenta que para esa parte tenías que atravesar como que un pasillo muy largo. Y me dijo que es como un pasillo de películas de terror, porque las luces casi no le funcionaban. El piso se veía así como amarilloso, ya sabes. Sí. Entonces le asignaron a un paciente que se llama Juan. Bueno, nosotros le pusimos Juan para por la identidad de la persona. Claro. Pero le asignan a Juan. Ya era una persona mayor. Juan ya no podía tener no podía hacer sus funciones vitales. No podía caminar, no podía comer, ni siquiera respirar. O sea, él estaba con oxígeno y todo el tiempo. Entonces, lo que tenían que hacer, pues, era asegurarse de que pues se mantuviera con vida, ¿no? E irle a checar los signos y todo. Lo curioso es que a la hora de la visita siempre lo visitaba un niño, como de 10, 12 años. Ahí en el... ahí en el hospital. En el hospital. Siempre lo visitaba un niño, pero ya era como común, ¿sabes? Ya era como habitual para las personas, como de, sí, ya lo vino a ver. Pero ya platicando, investigando más, la enfermera dice, bueno, y yo he visto al niño, pero ¿quién trae al niño, no? Y su papá, o tú sabes que en un hospital pues no es como que dejen pasar hacia los niños o a los menores de edad sin supervisión de un adulto, ¿no? Pensaban que era un niño real. Sí, claro. Ok. Sí, lo estaban viendo y decían, bueno, lo vino a visitar. Ha de ser algún familiar, algún pariente, algo. Pero la enfermera como que le quedó la espinita y dijo, no, aquí hay algo extraño. Entonces empezó a investigar, ¿no? Porque aquí lo curioso es que todos los que veían al niño eran los doctores y los enfermeros, ¿no? Ellos pasaban y veían ahí al niño ya en el cuarto del paciente. Perfecto, ¿no? Entonces ella empezó a investigar, ¿no? ¿De dónde viene ese niño? ¿Quién lo trae? Y pues nadie les sabía dar respuesta. Era como de, pues no sé. Yo creo que alguien lo trae y ahí lo dejan. X. Ya investigando a fondo con la persona de seguridad,
con la personita de la recepción que lleva los registros de las visitas. Resulta que a ese señor nunca nadie lo ha visitado. Jamás. O sea, lo fueron a dejar ahí, por así decirlo, y nunca han ido a verlo. Ok. Entonces, haz de cuenta que ella se entera de eso un miércoles. Ok, sí, va. Ya cuando se iba. Al otro día regresa y el señor Juan había fallecido. Híjole. Y ella se quedó como, ¿por qué no? O sea, no es como que tuviera las mejores condiciones, pero pues estaba estable, por así decirlo. Fallece al otro día y ya no volvieron a ver al niño. Nunca. Los doctores, los enfermeros, los paramédicos, nadie volvió a ver nunca al niño en ningún lado. O sea, y ya lo tenían identificado. Es como si alguna enfermera llevara a su hijo seguido y es como, sí. Claro. Fallece el señor y el niño desaparece. No manches. Nunca supieron si venía realmente con alguien, nada. No se supo ya nada del niño. Y lo curioso es que los únicos que lo veían eran los doctores y las enfermeras. O sea, y la persona de seguridad y la persona que llevaba los registros de las visitas dijeron, bueno, es que aquí no tenemos registro de que alguien venga. Ajá. O sea, nadie ha venido a ver a ese señor nunca. Fíjate que me acordé de algo y tu historia me hizo recordarlo. Ya he hablado anteriormente de casos de hospitales y situaciones, experiencias de médicos, doctores, enfermeras. Y está la cuestión de que había personas, pero esto era solamente con personas en enfermedades en etapa terminal, que decían, por ejemplo, llegaban a tomar signos o llegaban a cambiar sueros o poner medicamentos, y a estas personas le hacían plática a la enfermera o al médico y le decían que gracias por haber dejado pasar a este niño que estuvo con ellos. Y estas personas así como ¿de qué habla? Sí, y es que le dice, pues que aquí estuvo un niño que me vino a visitar, estuvo platicando con él por mucho tiempo y simplemente el niño decía, me tengo que ir. Se iban y al ratillo entraban pues personal médico y así como de, ¿dónde está el niño? Sí, claro. Y esto lo decían, y esto me lo contó en su momento una doctora con la que estuve colaborando también. Me decían, es que nosotros preguntábamos, o sea, alguien vio pasar, y así hablaban con el guardia, ¿no? Ves que tienen un guardia de, oye, no, revisaron cámaras incluso, nada, y pues hablaban con los internos así de, y sí, o sea, pero era curioso porque eran las personas que estaban como ya pues en una etapa muy avanzada de su enfermedad y etapas terminales. Y ellos decían que sentían algo. Muchos escribían que eran como que sentían como esa sensación como si estuvieran hablando con un hijo. Decían que era una sensación muy agradable, muy bonita. Muchos veían a un niño, otros a una niña, pero que eran personitas muy agradables, ¿sabes? Que llegaban a hablarte y decirte cosas y los hacían sentir muy, muy bien. Sí, claro, como para hacer compañía, ¿no? Eso. Y este hecho, pues, extraño, ¿no? Paranormal, a final de cuentas, porque aunque sea bueno o sea malo, es paranormal. Claro. Porque no estamos hablando de un niño real. En este hospital, pues, llamó demasiado la atención. Muchísimo. ¿Tú qué pensarías que podría ser? En este caso, podrían ser niños. Podrían ser niños que precisamente están como cuidando, porque son seres de luz. Al final del día no tienen maldad, no se están alimentando quizá de esas personas. Y muchas veces está el patrón de son personas que ya están en etapa terminal o son personas a las que nadie las va a ver. Exacto. Que son como olvidadas, por así decirlo. Sí. Entonces, yo pienso que de pronto van niños, almas buenas, almas blancas, y es como, ¿sabes qué? Yo voy a estar contigo en este duelo, en esta etapa. Te voy a hacer sentir bien, y eso hasta el día en que tú partas. Eso, digo, esas experiencias son muy bonitas
digo, paranormales a final de cuentas, Sí. pero bonitas, ¿no? ¿Sabes? No hablamos de oscuridad, de demonios. Sí, también hay como bondad dentro de todo lo paranormal, ¿no? Exactamente. Fíjate, yo te quiero contar otra historia, hermano. Y a ver, esto que te voy a contar es una historia muy breve, pero la decidí guardar al final porque esto ocurre en un hospital de Tamaulipas. Y lo que sucede aquí es impresionante. Ok. Porque tiene que ver con un ritual dentro de un quirófano. Y a ver, nos escribe una persona, obviamente un médico cirujano, nos dice que a lo largo de su vida nunca había tenido tanto miedo como esa noche. Pero no un miedo a un fantasma, miedo a morir, miedo de dejar de existir, miedo de que todo lo que ha hecho se fuera en un solo momento. Y después me dice, porque ¿qué pensarías que te pidan que hagas algo, pero en esta parte de la cabeza te pongan se me caían todas las cosas de la mano, todo, y me golpeaban. Y es donde se desarrolla esta historia. Esto ocurre cuando él tenía 48 años. Él se encontraba trabajando en un hospital de mucho prestigio de este lugar. Prácticamente estaba en horario laboral, una noche tranquila. De hecho, él me dice, yo no debía estar ahí. Yo fui ahí porque tenía unos pendientes. De hecho, yo tuve que haberme ido a mi casa, ¿sabes? A tal hora. Ya no tenía yo nada que hacer ahí. Pero me tuve que quedar por unos pendientes. Porque dice, se acercaban mis vacaciones, etc. Entonces, pues ya dije, ¿qué más da? De pronto, empezamos a escuchar en el área de urgencias muchos gritos. Enfermeras que se escondieron. Personas, pacientes que también. Y cuando de pronto dice, vemos que entran unos hombres con largas y traían cargando a una persona, pues miembros de pues estos grupos, ¿no? Que no se dedican a cosas buenas, vamos a dejarlo así. Y tenían a una enfermera ahí con ellos. Y necesito que me lo atiendan así, ya. ¿Quién? Rápido, pero así ya sabes, ¿no? Dice, pues, yo era el único que estaba ahí. De hecho, yo así como de, yo no trabajo aquí o no estoy en horario laboral. Pero no, vente, órale. Me jalan, dice, rápido, pues se acercan a mí estas personas. Una de ellas, en esta parte de la espalda, dice, siento pues que me punza con una pistola. Y la indicación es clara. Haz que esta persona no se muera. Porque si no lo logras, te vas tú. O sea, escuchar eso, ¿sabes? O sea, te desequilibra completamente, te pone mal. O sea, piensas lo peor. Sí, ya desde ahí no vas a empezar a trabajar de la forma adecuada, ¿no? Vas a empezar nervioso. Rápidamente piden una camilla, entran al quirófano. Esta persona que traían seguía con signos vitales y queda marcado, o sea, muy débiles, ya, o sea, ¿sabes? Ya había perdido mucho líquido vital. Tenía cerca de 4 disparos en el cuerpo. Y dice, pues, ni modo, lo que yo pueda hacer. Lo preparan, lo canalizan y él rápidamente pues pide todo esto. Dice, afortunadamente otras veces tenemos los quirófanos con mujeres que están embarazadas. Afortunadamente ese día los quirófanos estaban disponibles. Estas personas que traían a esta otra persona, o sea, sus colegas, entraron hasta el quirófano y se les dio una indicación de por favor esperen. No, y te callas y lo haces, punto, no hay más. No hicieron nada, solamente les pidieron que no estuvieran cerca
Y así como si estuvieran cuidando, resguardando que nadie hiciera algo indebido o que alguien no entrara al hospital. Había más personas en la entrada de urgencias, había más afuera sin camionetas, o sea, y así de rápido, que no se nos puede ir. Dice que una de estas balas estaba provocando una hemorragia muy fuerte. Esta persona pues rápido empezó a solicitar apoyo a todas las personas de ahí del hospital para que esta persona pues no muriera. Dice que mientras él seguía trabajando, pues tratando de sacar estas balas, vamos a llamarle así, los signos vitales de esta persona empezaban a bajar, ya sabes, no tienen como su computadora ahí. Sí, claro. Y pues empezaba como a marcar menos y dice la enfermera, se me quedaba mirando, pero, o sea, no por la persona, sino dice porque ella sabía que si esta persona se nos iba, o sea, su cara la doctora estaba llorando. Y dice, y yo no dejaba de pensar en mis hijos, en mi esposa, pensé en mi mamá, dice, porque la indicación fue clara. No se puede morir, porque si no, tú te vas con él. Dice, rápidamente le empiezan a administrar otros medicamentos, ¿sabes? O sea, muy fuertes, lo empiezan a inyectar. Pero pues poco a poco iba disminuyendo sus signos vitales. Hasta el grado donde sale la típica línea. Dice él dijo, yo ya no la cuento. Dice, de pronto veo que de estas personas que estaban en el quirófano traían como un pequeño baúl o como un portafolio, pero era grande. Traían algo dentro. Dice, la verdad yo no quise ni siquiera voltear a ver nada. Solo recuerdo que lo ponen ahí. Uno de ellos trae como una botella tipo caña o aguardiente o alcohol. Bebe. Empezó a rociar. Y dijo, entre algunas cosas que entendió, no dejes que se vaya. Y así, esas palabras, no dejes que se vaya. No se puede ir, no se va a ir. Pero dice, este doctor nunca quiso voltear, o sea, él estaba esperando lo peor, ¿sabes? Estaba esperando, pues, la nación de esta. Y dice, yo lo único que hice fue agachar la cabeza, resignado a todo lo peor. Cuando de pronto, pip, 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 otra vez empezaba y rápidamente dice, levanta la cabeza y se da cuenta que estaba otra vez este signo vital, otra vez ahí, débil, pero ahí. Y dice, estas personas celebrando así como a las risas, así como diciendo groserías, pero diciendo prácticamente, a huevo, no se fue. Se logró. Se logró, sí. Exactamente. Pero ese algo que estaba ahí, dice, cuando quise voltear, vi otra cosa. Y él lo ve como o sea, lo único que logró describir que vio tantito, porque no se atrevía a mirarlos a la cara ni nada, es una persona grandísima, completamente como una sombra negra, grande, como un hombre grande, sí. ¿Sabes? Como una persona de rasgos como africanos, muy, muy grande, estaba ahí. Y estaba con ellos. Ahí estaba. Dice, yo lo único que hice fue como, o sea, ¿quién llegó o quién es? O sea, no volteé, dice. Decidí no voltear. A esta persona, pues se le da el servicio, lo llevamos a otra sala. Estas personas estuvieron ahí en esa sala con él, cuidando, seguían las personas afuera del hospital cuidando, hasta que, pues a los días, esta persona se pudo ir. Pero literalmente este hombre así pensó que en cualquier momento iba a morir. Wow. Obviamente esta historia viene con muchos términos muy técnicos. O sea, yo no soy doctor, no soy médico, entonces lo estoy contando a una manera muy entendible también para todos. Claro. Pero sí me había puesto que tal cosa, entonces... Sí, ahí los signos vitales del paciente y todo. Así es. Pero se me hizo una historia muy, muy fascinante. Es muy curiosa, o sea, no había escuchado algo parecido. Y menos así bueno, había escuchado cosas de ese tipo, pero no en un hospital, ¿no? Claro. Que es
pues ahí nunca se dan esta clase de cosas. Suena que sí, fue como alguna especie de ritual y obviamente traían con ellos alguna deidad. Sí. No sé si quizá practicaban palomayombe, santería, o eran de la religión yoruba. Desconozco depende que hayan traído en ¿Qué era? Que traían en el portafolio o en la cajita, no sé. Pero sí, el rociar aguardiente se le denomina baurear. Ajá. Entonces, digamos que así es como que estás preparando al cuerpo. En estas prácticas, cada que tú vas a hacer algún ritual o algo por el estilo, ese es como que el primer paso. Okay. Tienes que baurear 3 veces al objeto, la persona, lo que sea que vayas a hacer. Entonces supongo que hicieron eso, después empezaron a decir alguna especie de rezo o algo por el estilo. Como me comentabas que no entendió el doctor todo lo que estaban diciendo. Muchos de estos rezos pues se hacen en la lengua de la que viene esa religión. Okay. Ya sabes, lenguas africanas antiguas. El punto es que todo este ritual lo que hizo fue eso. Digamos que ya su alma, su energía se estaba yendo y fue como de no, tráetelo de regreso. Exactamente, yo así también lo interpretaba. Digo, se me hace muy interesante. Es una de las historias que, voy a ser muy honesto, la estábamos reservando a la página porque sí, igual la otra, la de los no nacidos, sí son términos y palabras muy fuertes para estas plataformas. Van a haber censura en este episodio, evidentemente. Claro. Guardé la historia más fuertecilla para el final. Ok. A esta historia le titulo La Niña. Ok. Volvemos al área de pediatría. Sí. Igual en un hospital de la Ciudad de México. No sé por qué todas son en esa... no el mismo hospital, pero claro, allá en la Ciudad de México. Digamos, nuestra protagonista de esta historia es una niña de unos 10 años que iba constantemente al doctor porque le daban fuertes dolores de cabeza. Pero así de esos que ya no aguantas, que ni con pastillas ni nada. Entonces, la doctora que me contó esta historia dice que la niña iba constantemente, pero que no encontraban qué tenía. Ya le habían hecho estudios, ya le habían mandado mucho medicamento, ya le habían hecho de todo y la niña no mejoraba. Entonces ya solamente iba como que al doctor a hacerse chequeos. Bueno, al hospital a hacerse chequeos, ya sabes, ¿no? Ajá. O hoy me duele más la cabeza que otros días, etcétera. Todo transcurría normal, todo tranquilo, hasta que un día la niña iba caminando con su mamá, ¿no? Ya iban como de salida del hospital y en eso esta doctora, la que me cuenta la historia, estaba atendiendo a otro paciente. En eso la niña que iba con su mamá corre hacia donde estaba la doctora con la paciente y se les queda viendo y le dice: tú te vas a morir. Wow. Así le dijo a la paciente, así, sin más ni más, así crudo. Total, la señora fue por la niña y la regañó porque pues no estés diciendo esas cosas, ya sabes, está mal, se la llevó. Y la doctora y la paciente se quedaron como de, bueno, no, pues es un niño. Uh-huh. Lo curioso es que al otro día la persona fallece. Ok. Y la persona ni siquiera es como que tuviera signos de eso. O sea, como que hubiera estado en un estado crítico. Simplemente estaba enferma. No me dijeron qué tenía la persona, pero al otro día falleció. Ok, pasó el tiempo, regresa la niña, otra vez dolores fuertes de cabeza, le daban medicamento para controlarla, pero la niña ya no mejoraba. Todo lo contrario, se veía que iba empeorando, que se iba desgastando. Uh-huh. Incluso ella ya no se veía tan feliz ni tan alegre, iba perdiendo como ese brillo que tienen los niños. Ok. Vuelve a ir al doctor. Otra vez vuelve a pasar por los pasillos y le vuelve a tocar a la doctora. Estaba con otro paciente y la niña va de nuevo y te vas a morir. Así. Era lo único que les decía, no decía más.
Ok. Y otra vez la mamá, ya te había dicho que no estés haciendo esas cosas, que no vayas a decirle eso a la gente, etc. Al otro día, la persona fallece. Entonces la doctora ya se queda como, ok, a lo mejor una fue coincidencia. Claro. Pero esta es la segunda vez que pasa esto. Y la niña siempre parece que lo sabe. Vuelve a pasar el tiempo, se vuelve a repetir lo mismo. Cada que la niña iba, señalaba a alguien y esa persona se iba de este mundo. Wow. ¿Qué pasó? No le pudieron controlar los dolores de cabeza a la niña y la niña, como te comentaba, se estaba deteriorando y ya cada vez parecía menos una niña. Decía que veía cosas, que escuchaba cosas, que veía ruidos. ¿Qué hicieron? Vamos a canalizarla al área de psiquiatría. Entonces, a partir de ese momento se llevaron a la niña del hospital, la cambiaron de área y todo, y la doctora ya no supo qué pasó con la niña, pero pues lo más probable es que le hayan metido demasiado medicamento, o ya sabes, siempre la parte lógica de, bueno, es que tiene algo en la cabeza, está loquita o algo por el estilo. Claro. Pero si te pones a pensar todo lo que pasó, yo no creo que los dolores de cabeza Claro. y todo lo que decía fueran coincidencia, ¿no? O sea, algo tenía que ver. Yo creo que cada vez que esto pasaba, como que algo se activaba en su mente, en su cerebro, y extrañamente de alguna manera provocaba este dolor, pero ella era más susceptible, era más sensible, y ella podía ver obviamente más allá de cualquier situación y sabía qué persona a lo mejor, como dicen por ahí, un niño siempre dice la verdad, y pues si el niño sabía que iba a fallecer, sin más lo decía. Sí, claro. Y es curioso porque justamente le dolía la parte de enfrente de la cabeza. Ah, donde dicen que está donde dicen que está el tercer ojo. El tercer ojo. Entonces eran como tipo migrañas, pero pues en una niña de 10 años pues no es tan común. 100%. Y no encontraban con qué curárselo. O sea, ya hasta incluso le habían dicho a la mamá, es que no encontramos qué hacerle. Ya le hicimos estudios, esto y lo otro, y nada. No, Nada. Qué fuerte, hermano. Hay muchas cosas en general, los hospitales. Yo creo que si nos ponemos a contar o tan solo a revisar cuántas cosas o cuántos hechos tan solo en hospitales de historias que nos hayan enviado o personas que hayan dado su testimonio, o sea, son miles de personas. Y es que esto es un fenómeno que abarca personal médico, pacientes, empleados, camilleros, guardias de seguridad. Tantas cosas que ocurren dentro de estas instituciones donde se lucha todo el tiempo por salvar la vida de las personas. Pero al parecer parece que hay un factor extra que está ahí coexistiendo con ellos, influyendo de alguna manera en ellos, y que ellos también, a pesar de que son personas de ciencia, algunos, ojo, están conscientes, lo normalizan y dicen, ya estamos acostumbrados. Sí, claro, ya lo ven como algo del día a día, ¿no? Ajá. Es como, pues son los niños haciendo ruido, o es esto, o es lo otro. Ya es completamente normal para ellos. Muy normal, diría yo. Son cosas muy fuertes. ¿Cómo te la pasaste, hermano? Muy bien, me la pasé muy, muy bien. Me gustaron mucho tus historias. No, igual. Creo que la última que contaste fue mi favorita, la del ritual. Es que sí, estuvo bien. Por eso también quise guardarla hasta el final. Me la pasé muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y espero volver aquí pronto con algún otro tema. Vas a ver que sí, hermano. La verdad, muchas gracias. Antes de irnos, por favor, regálanos nuevamente tus redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como El Gran Alquimista, así todo junto. Perfecto, hermano. Muchas gracias, familia. Gracias a todos los que llegan al final. Ya saben que me caen muy bien aquellos que llegan al final. Vamos a retomar algo que hemos dejado de hacer. Deja tu calaverita si llegaste hasta el final. Por favor, déjala para saber quiénes llegan al final. Y no olvides también suscribirte a este canal, activar notificaciones, seguirnos en todas las redes sociales, en Instagram, Facebook, donde compartimos mucho contenido que
a todos ustedes les gusta. Y si escuchaste esto en Spotify, y hablo sí, a ti que estás en este momento escuchando en Spotify, ve por favor al perfil donde estás escuchando este podcast, pícale donde dice seguir, porque gracias a ti hemos estado dentro de los 10 podcasts más escuchados en México y te lo quiero agradecer muchísimo y quiero pedirte ese apoyo para que nos sigas apoyando a seguir estando dentro de todos los podcasts más escuchados y que más gente conozca estas aterradoras historias de terror. Y también recordarte que nuestro querido amigo que estuvo hoy con nosotros, el gran alquimista, nos va a contar algo prohibido en nuestra plataforma segura, contenido exclusivo. Esperamos a la familia de Hueso Colorado por allá y pues nada, agradecerles a todos. Familia, un abrazo, bendiciones y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Bye. Chao. Ciertas personas comercializan huesos humanos, comercializan comercializan fetos, comercializan placentas a personas que tienen algún tipo de culto. Es para darle fuerza al ritual. Ya tienes, no sé, tus hierbas, tus tierras, todo lo que necesitas. Pero si quieres que sea más fuerte, lo que necesitas es meterle muerte. Hablamos de un lugar muy famoso en México donde dicen que ya no, pero obviamente se sigue comercializando en el famoso mercado de Sonora. Ahí tú puedes encontrar de todo, desde animales hasta osamentas completas. Puedes pedir huesos, a lo mejor un fe, toda la mano, no sé, lo que utilices realmente para tu práctica. Porque también dependiendo qué vas a hacer es la parte del cuerpo que necesitas.